está empezando. Listo, ya estamos en vivo. Bueno, primeramente, hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Eh, También muy buenas tardes a don Jorge Coronado Marroquín, que es nuestro invitado de esta tarde, que nos acompaña. ¿Cómo está, don Jorge? Encantado de saludarles y de estar nuevamente en el programa. Es un gusto siempre. Bien, qué placer, don Jorge, contar con usted en el programa. Don Jorge ya se ha presentado aquí en Alternativas en otras ocasiones, entonces conoce un poquito sobre cómo es la dinámica. Para quizás comentar un poquito sobre nuestro invitado de hoy, don Jorge es sociólogo de la Universidad de Costa Rica, también estudió ciencias políticas y tiene una maestría en economía política de la Escuela de Estudios Superiores de Berlín. Además, también se desarrolla como asesor de sindicatos, que es un poco también el motivo por el cual sabemos que cumple un perfil muy adecuado para podernos brindar insumos muy provechosos para la conversación que deseamos tener el día de hoy o la tarde de hoy. Mi nombre es Valeria Bolaños, yo soy estudiante de Ciencias Políticas y voy a estar un poco como en la dirección del programa y también nos acompaña Alejandro Retana. Ale, ¿cómo estás? ¿Te quieres presentar? Bueno, sí, muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge, por venir al programa. Yo soy Alejandro Retana, de Ciencias Políticas también, y encantado de poder participar. Gracias, Ale. Un poco, bueno, ya a las personas que en otros momentos han escuchado la sección de Alternativa Joven están al tanto de que tenemos una sección específica al mes en donde básicamente destinamos el espacio de alternativas a poder conversar de temáticas que intentamos involucrar a personas jóvenes en la dinámica de diseño y producción del programa y también abordar temas de pertinencia a nivel nacional y regional. En este caso, vamos a estar conversando sobre una situación que es de muchísima importancia para todo nuestro país, que tiene que ver específicamente con los servicios tanto de agua como de luz, que a nivel país pues se han venido presentando una serie de situaciones que han despertado alertas con respecto a la continuidad que podríamos esperar, digamos, de estos servicios a partir de los sistemas que hemos venido manteniendo desde hace varias décadas y también de los propios intereses que podrían estar detrás de una nueva dinámica o de una serie de propuestas y alternativas que ahorita están apareciendo como soluciones a los problemas que básicamente se están evidenciando a partir del acceso a estos servicios. Eh, Ale, no sé si quieres dar inicio. Claro. Bueno, aprovechando la visita de don Jorge, ¿verdad? Don Jorge, no sé si usted nos puede dar tal vez un tipo de introducción de todo lo que se ha venido dando en estos últimos meses, especialmente que se ha dado tanta persistencia, tantos problemas, tanto con los recursos del agua como lo es el de la luz también, ¿verdad? Vimos del agua hace poco las manifestaciones, incluso este tipo de violación de los derechos de las personas manifestantes, ¿verdad? Al ser arrestados y arrestadas. ¿Qué nos puede decir usted de eso, específicamente centrándonos en el tema del agua, para ya luego tocar un poco más lo que viene siendo de los recortes de luz que se vienen presentando también hace poco? Sí, bueno, gracias Alejandro y Valeria. Y bueno, lo primero que te voy a decir es que voy a romper la lógica del programa, que es un programa de jóvenes, así que este, rompemos la tradición. Segundo, a ver, tal vez habría que decir algo como antecedente, ¿verdad? Cuando hablamos del servicio eléctrico y del servicio del agua, el acceso a agua potable. Eh, yo creo que tenemos que ir más allá de definirlos como servicios públicos.
y entender que estamos hablando de dos servicios esenciales para la vida de las personas. Y lo que tenemos en América Latina, y por eso decía que quería encuadrarme un poco, en América Latina es que estos servicios esenciales para la vida, agreguémosle salud, agreguémosle cada vez más el tema de telecomunicaciones, en los noventas fueron totalmente privatizados. Privatizados, ¿por qué lógica? Porque no solo son servicios públicos. Al ser servicios esenciales para la vida, es lo que los economistas llaman de tiene una demanda inelástica, que usted, independientemente del precio por pagar, va a requerir de ellos para la sobrevivencia cotidiana. Y por tanto, son una mina de oro. Y en los noventas fueron entregados en toda América Latina a los intereses mercantiles de los sectores privados corporativos. Dicho lo anterior, en el caso de Costa Rica, hemos logrado a empujones, golpes, lucha. Ahora Alejandro señalaba lo de las detenciones, ¿verdad? Todo esto ha pasado por la movilización, la protesta social, la defensa social. Desde los noventas en Costa Rica, las élites económicas han venido tratando de privatizar estos servicios porque es un gran negocio. Y la mejor, después de que la privatización ha sido un fracaso en toda América Latina, hemos en esta última década visto los procesos de renacionalización. Lo vimos con el tema del agua en Bolivia a principios de la década del 2000. Ahí llegaron al colmo eh, en tiempos de Sánchez de Lozada de cobrarle a las personas por tener agua de lluvia, que ponías un balde y esto que estoy diciendo les puede parecer una fake news, pero así fue en la normativa que establecieron diciendo que quien recogiera agua de lluvia tenía que pagar un canon. De proceso de renacionalización del agua en Bolivia, y para no ir muy lejos, el proceso de renacionalización de la empresa eléctrica en Honduras, que se está llevando ahora por el gobierno de Xiomara Castro, después de que la desmantelaron y la vendieron en la última década para negocios privados de algunos. Bueno, mientras esta es la tendencia, porque efectivamente esas privatizaciones convirtió esos dos elementos en algo realmente oneroso. En Costa Rica, la vía no ha sido la privatización, la vía ha sido el desmantelamiento. Y me explico brevemente. El desmantelamiento, uno, por las restricciones presupuestarias en inversión pública. En el caso del agua, no hay que hablar lo que han hecho con acueductos y alcantarillados, con las asadas, ¿verdad? En el ámbito donde no llega a acueductos, eh, que han hecho de que el AIA tenga un retraso en inversión en los servicios y acceso al agua potable de casi una década. Y lamentablemente crece la población, crecen los centros urbanos y con el agua, Acueducto sigue con las mismas infraestructuras. ¿Y para qué es desmantelar una institución como Acueductos y Alcantarillados? Es para que la gente diga, bueno, es mejor que entre la competencia privada.
es mejor que entre el capital privado y nos pone efectivamente contra la pared. Y hoy estamos viendo la respuesta de las comunidades ante 8, 10 horas, 2 días, 3 días sin agua, sin planeamiento alguno, y tenemos un presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillado que dice, es imposible que podamos brindar al servicio de agua 24/7, 365 días al año. O sea, deberán haber horas en que usted no pueda tener acceso al agua y deberá haber días en que no tenga. Eso es muy grave, ¿no? Muy grave, pero demuestra la esencia de lo que ustedes que están en ciencias políticas fue definido como la lógica neoliberal en el manejo del Estado. Reduzcamos el Estado, reduzcámosle su función de servicio público y esos servicios que fueron públicos pasan a ser privados. Y se incrementa más, igual que con la electricidad, para ir redondeando, eh, se incrementa más en un escenario de fuerte cambio climático, este, que tiene temporadas muy secas y temporadas de mucha lluvia y en partes en que no necesariamente están los afluentes. Bueno, vean que la ley de aguas que se planteó, la última propuesta de ley de aguas, habría la opción a los entes privados para manejar las cuencas, varias cuencas hidrográficas, ¿verdad? Esto, porque no es solo, no pensemos aquí en el agua fluyendo bajo un tubo, sino pensemos en el recurso hídrico como necesidad. Y nadie puede hoy decir que el recurso hídrico no es una necesidad humana. Por eso hay un fuerte movimiento mundial para decir que el acceso al agua, el acceso a la electricidad, el acceso a la salud y a la educación sean derechos humanos, no necesariamente servicios públicos, que está bien, pero que estamos hablando de algo más que un servicio público. Un servicio público es el registro civil emitiendo cédulas, que es muy importante, pero no es tan decisivo como el servicio público del agua o la electricidad o la salud. Entonces, creo que en ese contexto es que tenemos que situar el debate para ir entendiendo que no es solo burócratas ineficientes, que no es solo errores de planeamiento, sino que hay una línea para que efectivamente se desmantele la función del Estado de servir el acceso al agua potable y nos veamos en manos de las grandes corporaciones multinacionales dueñas de este recurso tan importante. No sé, Alejandro, si te respondí. Es que aquí nos juntamos dos cosas muy complicadas, sociólogos y politólogos, y nosotros somos De ahí, demasiado, hablamos. sí. De ahí. Esperemos que salga bien entonces. No, pero Jorge, muchas gracias más bien. Pero incluso en esa aclaración que usted hizo, ¿verdad? Que más allá de un servicio público, es algo esencial para la vida, que 100% de acuerdo claramente. Y eso solo da a conocer o da a reflejar, ¿verdad? La importancia que tiene este tema, ¿no? O sea, de verdad estamos hablando de algo que si no es garantizado para los y las costarricenses, pues entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué más, verdad? Y ahí viene mi segunda pregunta, entonces, porque estamos hablando, ¿verdad?, de la privatización que se hubo en América Latina históricamente, desde los 90,
e incluso antes, ¿verdad? Y todas las élites económicas que están tratando de privatizar este recurso. Ahora, con esto que mencionó usted del desmantelamiento, ¿verdad? Del agua, más que todo de la IA, y no tanto la privatización, de una manera estatal, claramente, pues ahora como se están viendo a los entes públicos incluso, tienen una cara pública más que todo, ¿verdad? Muy, muy, muy mala. Se le ve de una muy mala manera, ¿verdad? Y políticas neoliberales que se cuelan incluso en lo cultural, y usted tal vez nos puede hablar un poco más de eso, que viene diciendo, pues, que es mejor vender el IA para que entonces la redistribución del agua sea más adecuada a la necesidad de los costarricenses, ¿verdad? También con la luz. Pero más que todo, no sé, don Jorge, si usted nos podría hablar un poco de esta diferencia, digamos, ¿verdad? Que tiene Costa Rica aquí y que tiene en otras instancias latinoamericanas, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy pensando un poco en el caso de México, que en México, por Ujú. ejemplo, viendo las transnacionales como Coca-Cola, otras empresas, ¿verdad? Privatizaron algunas nacientes, dejaron a pueblos sin agua y el pueblo entonces recorrió al Estado. Pero entonces el Estado no les pudo satisfacer porque igual, ¿verdad? Políticas neoliberales. Entonces el Estado ya no responde al pueblo, sino más bien a la economía, al capital en sí. ¿Qué nos distingue a nosotros como costarricenses de esa lógica? ¿O cómo hacemos para no llegar ahí? ¿Cuál es la diferencia ahí entre Costa Rica y otros países latinoamericanos? Eh, eh, Tal vez la principal diferencia, y sin que pequemos de ese exclusivismo tan complicado que a veces en ciertos sectores de nuestra sociedad existen, ¿verdad? Que somos tan exclusivos, por ejemplo, con respecto a Centroamérica. Eh, yo sí creo que algo que potenció, empoderó y ha permitido que el Estado costarricense, a pesar de 40 años de neoliberalismo, porque para los que somos más viejitos, venimos, se viene desde los 80 con los programas de ajuste estructural, que fueron los que empezaron, y luego ahora estamos en plena oleada de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que son los elementos que plantean este desmantelamiento del Estado, ¿verdad? Que el Estado abandone toda actividad económica y que el Estado se quede solo con dos actividades centrales: la seguridad, ¿verdad? Policía y ejército en algunos casos, y el tema de la justicia. Fuera de eso, todo lo demás no tiene por qué meterse el Estado. Bajo esa premisa y después de 40 años que han venido pasito a pasito tratando de profundizar ese desmantelamiento, lo que nos ha podido diferenciar es que en Costa Rica, a pesar de todo, y a pesar de que esas mismas élites que tratan de desmantelar el Estado administran el Estado o tienen sus operadores políticos, burócratas, operadores de la burocracia gerencial. A pesar de eso, el Estado costarricense ha funcionado, y efectivamente la gente eh, se queja de la caja, pero cuando tiene una emergencia, ahí está la caja. No nos vayamos muy lejos. eh, la pandemia nos probó la importancia de la caja del Seguro Social, y hoy empieza a ser reconocido. Es decir, ahí teníamos un colchón que evitó que tuviéramos cuestiones como Perú o como Ecuador, ¿no? Donde la gente
en plena pandemia moría por falta de oxígeno en la calle. Eh, Doy un dato. América Latina aportó el 32% de las muertes totales globales del mundo por COVID. 32%. Y América Latina representa en población el 12% de la población mundial. Eso nos dice, en el caso de la salud, salud privatizada en toda América Latina, provocó estas cosas, ¿verdad? Y políticos a lo Bolsonaro y a lo Piñera, etcétera, etcétera, permitieron que pasaran estos desastres. Nosotros, acá funciona la caja, acá ha funcionado acueductos y alcantarillados, acá ha funcionado el ICE. Recordemos la lucha del combo el ICE, ahora posiblemente vamos a hablar más de eso, pero cuando la gente salió en el 2001 a defender al ICE, dijera porque no quería que se le vendiera, porque tenemos el 99% del territorio nacional electrificado desde el Estado. Así que yo creo que eso es lo que nos ha permitido diferenciarnos y que no pasen, Alejandro, cosas como las que mencionabas de México. Porque que sí, que han hecho sus negocios, que han utilizado las instituciones públicas, porque ellos quieren desmantelar el Estado, pero cuando es de negocios con el Estado, ahí sí, ¿verdad? Y bueno, lo que pasó con MECO y con todas estas empresas, eh, cuando se abandonó, veamos el desmantelamiento, tal vez no viene, pero con el MOP. ¿Quién construía carreteras, puentes, puertos en este país? El MOP, ¿no? Cuando entró la ofensiva esta de desmantelamiento neoliberal y del MOP lo desmantelaron y entonces, claro, de pronto ya no construía el MOP ni un kilómetro de calle, sino que eso lo hacían las grandes empresas privadas. Y por supuesto, con financiamiento y con endeudamiento nuestro. Pues es un negocio total. MECO administra porque Costa Rica pidió un préstamo de 300 millones de dólares al BID para desarrollar la ampliación en Guanacaste, pero quien construye y quien se apropia de esos 300 millones es una empresa constructora. Y los costarricenses, en su conjunto, somos los que vamos a pagar los 300 millones. De una buena parte se los llevó una empresa privada. Véanlo, y con acueductos y alcantarillados va a pasar así. Si no logramos levantar la defensa de esa institución. Ahorita vamos a empezar a ver préstamos internacionales, que hay que desarrollar infraestructura, que hay que mejorar acueductos, que lo hay que hacerlo, pero entonces que lo hagan o los damos en concesión. Y está muy de moda. El principal instrumento de este desmantelamiento es las famosas alianzas público-privadas. ¿Qué son esas alianzas público-privadas? Bueno, lo público que es el Estado garante de préstamos internacionales que pone al país como garantía de esos préstamos, y lo privado es que yo le entrego la construcción de determinada infraestructura e incluso la explotación de esa infraestructura por 20, 30 años, como han hecho con el aeropuerto nuestro. Y a eso
claro, los empresarios te dicen, esa es la llave del éxito y del desarrollo, la alianza público-privada, porque resulta que si la empresa no cumple, nos vamos a un juicio, vean lo de México, ¿verdad? Un juicio ahí de años y años, puede que no pase nada, pero mientras Costa Rica incorpora ese préstamo a la deuda pública y al final se construya o no se construya, eh, igual lo tenemos que pagar por ese modelo de alianza público-privada, porque ya no necesitan privatizar. Ellos, los neoliberales, se dieron cuenta desde los 90 del gran costo que era privatizar. Privatizar es que yo compro una institución, una empresa estatal con todo su personal, con todo, y luego tengo que hacerme cargo. En cambio, en una alianza público-privada no van a comprar acueductos y alcantarillados, sino que ponen acueductos y alcantarillados a decir, bueno, ante la grave crisis, y me lo imagino este presidente ejecutivo nuevo, ante la grave crisis del agua, necesitamos desarrollar en Coronado tal ampliación, desarrollar en Moravia, desarrollar en Los Atillos, y que hay que hacerlo, pero entonces se lo vamos a dar en concesión bajo la figura de alianza público-privada a la empresa y nosotros terminamos resolviendo y pagando ese tipo de préstamo. Eh, a ver, y cierro un poco la idea. Aún con todo esto, este Estado costarricense sigue funcionando. Y sigue funcionando y brindándole cuando la gente realmente lo necesita. Es cierto que usted no va por una gripe, si, si es un sector medio, no va a la caja a las 3 de la mañana a hacer fila para que le manden acetaminofén. Usted paga los 20.000, 25.000 pesos de la consulta privada y el médico lo ve y ya, listo. Pero cuando es una operación eh, a corazón abierto, ahí sí, ahí yo recurro cualquiera a la caja. Incluso vean que las élites que tienen al CIMA como su hospital exclusivo, cuando son cosas así graves, los remiten a un hospital de la caja porque ahí es donde está el desarrollo, porque se invirtió en los 60, en los 70 y a partir de los 80 y principalmente en los 90 es donde se ha venido tratando de desinvertir, pero todo ese colchón es lo que hoy nos mantiene eh, todavía con esa vigencia de Estado. Si no defendemos este Estado y sus entidades públicas, creo que en menos de una década, bueno, ahí sí nos vamos a ver como el ejemplo que dabas, ojalá que no, de México, pero es lo que tenemos que hacerle comprender a las personas, que no es defender el salario del trabajador de acueductos y alcantarillados, que defender acueductos y alcantarillados es defender, y a las asadas es defender el derecho al agua que yo tengo como persona y ciudadano costarricense. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Ahora, en ese mismo tema, más que todo, de ya concientizar un poco a la ciudadanía, ¿verdad? Para la defensa, en este caso, de la IA, me parece muy curioso y retomando también, ¿verdad? Lo que se habló hace poco del presidente ejecutivo de la IA, con esta frase que ya se volvió hasta famosa, es imposible, ¿verdad? Garantizar el agua el 24/7, ¿verdad? Que incluso, ya hablando de una manera política, es hasta inconstitucional. Pero Ujú. en este caso, ¿verdad? A mí me llena de mucha alegría ver estas manifestaciones por el agua. Claramente no por la razón,
pero se nota esta unión que tienen personas de una misma comunidad, ¿verdad? Peleando por un bien común, que es algo que necesitan, especialmente como lo que pasó en Atillo y en otros lados también, más que todo aquí en la GAM, ¿verdad? Entonces, voy a aprovecharme de su estado de sociólogo, don Jorge, y preguntarle qué análisis podríamos hacer de estas manifestaciones, ¿verdad? A favor del agua, a favor de una buena gestión de esta misma, ¿verdad? Y claramente en contra de la privatización. ¿Qué análisis podemos hacer? Y como ciudadanos, más que todo, en este caso, tal vez de estudiantes, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para luchar en contra de la privatización de esta, ¿verdad? Mira, a ver, si uno analiza lo que fueron las movilizaciones, sin demeritarlas, para nada, me parecieron importantísimas, reflejan, obvio, lo que vos decías, es decir, un bien esencial que me lo quitan casi que permanentemente. Ese bien esencial me hace responder. Pero si nos damos cuenta, los Atillos, quedémonos en los Atillos. Los Atillos es de las comunidades urbanas más gigantescas de la ciudad capital. Y allí estaban afectados cientos de miles de personas. El contingente que protesta es relativamente pequeño en términos de la afectación. Vos decís, ahí tendrían que haber habido 30.000, 20.000 personas afectadas. Pero aquí opera la traslación de la responsabilidad, que es muy típico de nuestra sociedad costarricense. Yo le traslado la responsabilidad de la protesta a otros. Estoy de acuerdo, pero es un respaldo eh, simplemente eh, no activo, pasivo. Eh, ¿Qué es lo interesante? Que la opinión pública y la ciudadanía no salió a cuestionar las acciones de protesta. Y además, la opinión pública incluso salió a cuestionar cuando hubo actos de violencia por parte de la policía en contra de los manifestantes. O sea que el imaginario colectivo respalda la acción aunque no vaya. Eso es importante, pero insuficiente. Ese respaldo pasivo le ha permitido y le permitirá a las élites avanzar, porque si siguen siendo actores más minoritarios los que toman en sus manos la acción de protesta, difícilmente se va a poder contener la oleada. Pero lo importante acá, y nos lo reflejó también Moravia, nos lo reflejó Coronado, es que la gente, que además personas sin tradición de lucha social, y salieron. Vimos muchas personas adultas y adultas mayores, ¿verdad? Saliendo al parque, a la calle, a demostrar y exigir cuentas, y la gente pasa en el carro, les pita en apoyo, porque también lo están sufriendo. Yo creo que acá las élites tienen que operar con mucho cuidado, porque sí está bien que quieran, digamos, no está bien, pero digo, en el marco de ellos, para ellos, el tema del agua es un negocio.
no es un sentido de necesidad, es un negocio, punto. Eh, pero lo que no están dimensionando es que esa necesidad puede provocar de ahí un estallido social. Y los estallidos sociales nunca los vemos venir. Es algo que hay una chispa que prende, incendia la pradera, ¿verdad? Este, y en este caso, yo creo que el tema del agua y el tema de la electricidad son dos elementos centrales que le pueden revertir a estos negociantes que quieren convertir todo en un negocio y en el mercado en contra de sus propios intereses. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay que hacer muchas cosas, ¿verdad? Una buena parte de lo que ustedes están haciendo es utilizar las herramientas de difusión que hoy son diversas, multifacéticas, llegan en distintos formatos y en distintos momentos. Y me parece que es poder ir hablándole a la gente, poder ir situándole y clarificándole a la gente. Yo, varias gente conocida, particularmente en Moravia, les preguntaba que estuvieron en esos movimientos. Bueno, quedó algo, que quedó la gente reuniéndose, se quedó la gente interactuando ya no solo por el tema del agua, sino que la basura, que la seguridad, etcétera, múltiples necesidades concretas en el territorio, es entenderlo, que es lo que hay que hablar con la gente. Las universidades tienen que volver a hacer algo que abandonaron, que es ir a los territorios. Y hablo de los territorios urbanos, rurales. La universidad volvió a hacer la Torre de Marfil, se encontró en sí misma. La ciencia social se volvió a universitaria, se volvió a enconchar en sí misma, y tiene que volver a salir a interactuar en donde la gente interactúa en el territorio. Eh, y me parece que esto es las nuevas generaciones universitarias, una gran tarea que tienen por delante de la ciencia social, las nuevas generaciones de cientistas sociales, poder vincular su quehacer profesional a la necesidad concreta de la gente, porque si nosotros tres vamos, para no ir muy lejos, nos vamos a Tillo y nos echamos uno de estos rollos nuestros sobre la privatización y toda la teoría que está detrás de eso, se dan vuelta y nos dejan hablando solos. Pero si le logramos hacer el link de privatizar con el problema del agua, que no le llega 8 horas diarias, digamos, parece como que estuviera cubriendo el agua caliente y no es así, pero y es lo que tenemos que comprender, ¿verdad? A veces nos hemos ido elitizando tanto en el conocimiento que hemos perdido esa capacidad. Y no hablo solo de los universitarios, hablo de los sindicatos, de las organizaciones, que nos echamos nuestros rollos y no lo conectamos con la necesidad concreta de la gente. Eso me parece que es el desafío que tenemos para poder sensibilizar. Y yo creo que hay condiciones. La gente quiere a las instituciones públicas. Puede estar molesta, puede estar peleada, puede decir, sí, qué barbaridad que haya un salario de tal tipo, sí, pero cuando le clarificamos que son esos mismos, que a ellos a veces sale
a cuestionar, lo que le garantizan que no le falte el agua esas 8 horas, la gente lo comprende sin mucho problema la necesidad de seguir defendiendo lo público, ¿no? Lo público como eje de, de quehacer de vida, porque eso es el Estado costarricense. El Estado, yo siempre lo digo en broma, brindamos agua, brindamos educación, salud, telecomunicaciones y hasta licencias damos, ¿verdad? El Estado brinda todo eh, en Costa Rica y por tanto la gente se acostumbró a eso. ¿No? Vean que con toda la competencia de Claro, de Liberty, la gente sigue, el ICE sigue siendo el principal oferente de telecomunicaciones celulares, luchando contra dos grandes monstruos globales. ¿Y eso es por qué? Porque al final hay esa interiorización de décadas que si no se traslada generacionalmente, de ya generaciones de ustedes y más atrás de ustedes, pueden haberse acostumbrado a que sí, que todo estaba listo y entonces queda lo mismo si me lo da el Colby o si me lo da Claro, pero que entiendan esa diferencia que esas, las nuevas generaciones. Así es. Muchas gracias, don Jorge, más bien. Y yo creo que esa reflexión es muy importante, ¿verdad? Dejar el elitismo en la universidad o ese sectarismo también que tienen muchos procesos sociales, ¿no? Como usted lo menciona, los sindicatos también y otros entes. Am, a mí me interesa mucho una frase, una pancarta, ¿verdad? Que se vio en estas manifestaciones que decía, no es sequía, es saqueo, ¿verdad? Entonces, esta idea que tenemos que entender en sí, de que sí, puede ser que nos veamos afectados, ¿verdad? Por condiciones climáticas, que claramente eso es obvio y no se puede negar, pero que más allá de eso, la distribución y también como lo dice la misma pancarta, ¿verdad? El saqueo que tiene la institución del agua se está saliendo de las manos y no beneficia al pueblo, ¿verdad? Que sería, pues, al que debería estar ayudando y debería estar proveyendo este recurso, ¿verdad? Entonces, ya para terminar esta parte al menos del agua, ¿verdad? Y movernos ya a lo del ICE y la distribución de la luz, todo eso. ¿Alguna reflexión final, don Jorge, que usted nos podría dar en torno al agua? Y tal vez yéndonos un poco, porque he escuchado este argumento, ¿verdad? También de diferentes entes, incluso estatales, pero también de canales de comunicación, ya sea que sean en pro de políticas neoliberales incluso, ¿verdad? O pro gobierno, como lo hay muchos en este caso también. ¿Qué nos puede decir esto para tener una base muy fuerte en esta creencia, ¿verdad? De que al final es algo que se nos está quitando y que es nuestro derecho, ¿verdad? No es algo que está ahí y que por alguna otra condición externa no se me puede dar. No, es algo que yo, sin importar qué, debería estar recibiendo. Sí, yo creo primero que hay que encender las alarmas. Las alarmas, porque me parece que todavía no hemos logrado dimensionar los efectos del bloque en el poder actual, en el gobierno, ¿verdad? Este gobierno eh, en estos 2 años ha venido firmemente tratando, viene con una estrategia y viene con la estrategia de profundizar lo que el ajuste estructural de los últimos 40 años no ha podido, que es la reforma del Estado. Es decir, nosotros reconvertimos que el mercado interno dejara de ser el factor de desarrollo económico, por un lado,
y que fuésemos autosuficientes en materia agrícola por el otro. Esas fueron las dos premisas centrales de la década del 70, después de los 50, perdón. 40 años de que nos dijeron, no, Costa Rica, acuérdense, a ver si se recuerdan aquella gran frase, aquella frase que decía, el pequeño gran exportador, ya no importa el mercado interno, sino que ahora exportamos. Pero nos convirtieron en exportadores de postres, digo siempre. Exportamos café, exportamos banano, exportamos naranja, exportamos piña, puros postres. Y maquilamos a Intel circuitos electrónicos. Y esa es la gran modernidad del país y nos desmantelaron la producción de frijoles, la de maíz, que era esencial desde los 90, y este gobierno ha venido desmantelando la producción de arroz. Y con eso ya la canasta básica nuestra alimentaria pasó a depender de los intereses corporativos transnacionales y nacionales. En ese tanto, yo creo que hay que prenderle las alarmas de que no estamos jugando. Esta crisis de acueductos y alcantarillado no es un accidente. Esta crisis del agua no es un accidente. Es resultado y desde el gobierno anterior, ¿no? Que nos desmanteló con la imposición de la ley 9635 de las finanzas públicas, que metió su capítulo cuarto de regla fiscal a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que nosotros desde la década del 90 no teníamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fue el gobierno de Carlos Alvarado el que firmó a mitad de su gobierno uno y al final el segundo, y ha venido administrándolo. Abrió un tercero este gobierno y administrar el último de los dos de Carlos Alvarado. Entonces, el Fondo Monetario dice que hay que poner regla fiscal, que significa que cuando la relación deuda Producto Interno Bruto es igual o mayor al 60%, no se puede presupuestar en bienes de capital. ¿Qué son bienes de capital? Invertir, eh, por ejemplo, acueductos y alcantarillado, invertir en cañerías, en mejoras, se le restringe. Entonces vos vas desmantelando y llenando en parches averías, pero no expandiendo la infraestructura que requiere un país que hoy tiene 5,5 millones, y esa infraestructura de agua data de cuando Atillo y Moravia tenían 30,000, 40,000 habitantes. Entonces, por supuesto, se satura. Y lleva razón. Si a esto le sumamos el cambio climático, la privatización de cuencas hidrográficas, de nacientes de agua, está el cóctel Molotov o la bomba lista para estallarnos. Yo sí creo que tenemos que levantar el tema del agua. eh, yo tengo que reconocer al Sindicato de Acueductos y Alcantarillados, que ha venido planteando fuertemente esta preocupación. Se han venido desarrollando algunas acciones de foros, porque esto nos está golpeando en San José, la capital, pero va a impactar en todo el territorio nacional. Entonces yo diría, manera de resumen, que pongamos en la agenda eh, el acceso al agua potable.
Eh, nos, no- nos acostumbramos a que ahí estaba, que no había que preocuparse. Pero efectivamente hoy el cambio climático complejiza una situación ya explosiva y una política neoliberal de desmantelamiento del Estado es la fórmula completa para que esto pueda convertirse efectivamente ya no en crisis focalizadas en ciertas comunidades, sino en una crisis en todo el territorio nacional. Y tenemos, y tenemos profesionales y los tenemos en la Universidad de Costa Rica, especialistas en estos temas, eh, y hay que ponerlos a decir, hay que ponerlos a decir cosas, a clarificar cuáles son las falencias, las necesidades. El problema es que acueductos y alcantarillados siempre fue el Benjamín ahí, eh, eh, el resultado para los pegabanderas. El presidente ejecutivo de acueductos era aquel que ya no quedaba algo importante y le daban la presidencia ejecutiva de acueductos y alcantarillados. Y lamentablemente aquí nos está pasando factura. Y aquí todos los partidos políticos son responsables. Este, por corrupción, por omisión, por ineficientes y por desmanteladores. A todos, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el PAC y ahora este engendro que tenemos de gobierno. Pero yo le diría que con el agua hay que empezar a plantearnos que la gente tome conciencia de que no porque llueva se resolvió el problema, ¿verdad? Por suerte vivimos en el trópico. Tenemos esa posibilidad, pero si no hacemos algo, esta crisis, por más trópico que haya, nos va a pasar factura en muy, muy corto plazo. Eso diría. Jorge, yo quisiera sumar a la discusión a partir de todas las apreciaciones y todo lo que se ha dicho con respecto al agua, ahora el servicio eléctrico, que más recientemente también ha estado como en el centro de la discusión y ha tenido mucho abordaje mediático. Quisiera también hacer como una breve contextualización, porque a pesar de que muy probablemente la mayoría de gente sabe de qué estamos hablando, me parece que no está de más hacer como un breve recuento de lo que se ha venido dando. Que fue que hace un par de semanas el ICE anunció o dio a conocer una serie de racionamientos eléctricos que iban a iniciar a partir del lunes 13 de mayo. Y se planteó en términos de que iban a ser racionamientos eléctricos no mayores a 3 horas. Eh, Justificándose en una faltante de lluvia provocada por el fenómeno del Niño, lo cual ha generado una baja en los niveles de agua de los embalses de las principales plantas hidroeléctricas del país. Eso a nivel de lo que se ha abordado mucho mediáticamente. Ahora, no tan mediáticamente. Nosotros sí tuvimos conocimiento de una postura del Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE, que se opuso justamente a estos recortes eléctricos, señalando que respondían no a lo que el ICE está justificando, digamos, o el argumento que el ICE está señalando, sino a una mala administración de los servicios de electricidad por parte de la Administración Superior de la institución, eh, una total desatención de la planificación eléctrica, y que bueno, que esto era algo que incluso desde el 2020 se venía señalando, que en el 2022 se presentaron soluciones y se presentaron por parte de opiniones técnicas, digamos, como la posibilidad de que este asunto en el marco del fenómeno del niño se pudiese presentar y no se tomaron medidas para atender, digamos, el hecho. Asimismo, también se habla en este posicionamiento de parte del Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE sobre un proceso de desmantelamiento de las plantas térmicas que han funcionado como respaldo y
bueno, que la lectura que finalmente ellos hacen o la apuesta que realizan a lo que realmente está sucediendo es que tiene que ver con un proyecto de ley que se encuentra ahorita en la Asamblea Legislativa, que es el expediente número 23.414, la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Entonces, un poco como esa contextualización o ese marco para el desarrollo de la discusión del servicio eléctrico me parecía relevante. Y quisiera empezar preguntando, como también es a cierto punto muy vinculado a esta propia lógica de desmantelamiento que se viene señalando y enfocado también a la propia opinión pública, de qué manera esta crisis energética, bueno, que al final los cortes de luz no se dieron de todo, Sí, este es un elemento también bastante relevante. Sin embargo, sí tuvo mucho abordaje mediático, tuvo muchísimo abordaje mediático y fue muy anunciado y bueno, decían como, bueno, ya llovió, entonces vamos a aplazar los cortes, a ver si no llueve más. Y seguía lloviendo y entonces al final no, pues del todo no hubo, no se dio ese famoso corte a nivel nacional del cual se estaba hablando. Yo lo que quisiera como preguntar como primer punto es de qué manera todo este abordaje mediático y la supuesta crisis energética que se nos presentó influye en la percepción pública del ICE, por un lado, como institución, y por el otro, del gobierno, porque también ahí podría existir o podría darse eh, también un impacto a nivel de opinión pública, de percepción pública. sí, claro, mira, a ver, todo es resultado de que quieren desmantelar el modelo histórico de energético. No hablemos solo de electricidad, hablemos del modelo energético nacional, eh, que es tal vez uno de los avances más importantes y como todo se dio así natural en este país, de pronto consideramos que es algo eh, que no pasa, no le damos trascendencia. El modelo energético nacional estableció que el ICE era el ente rector, pero no el único operador en materia energética en el país. Público, pero vean ustedes y las personas que nos ven y escuchan, este modelo planteó que teniendo una institución estatal como el ICE, se acompañara de empresas municipales que brindan servicio energético y eléctrico, de cooperativas, Cope Guanacaste o Copelesca en la zona norte o Cope Santos, donde todas las personas de esos territorios son los socios de la cooperativa. Vean ustedes, y es una cooperativa la que le brinda el servicio eléctrico. Y en el caso de Cartago y Heredia, es dos empresas municipales, JASEC y SPH en Heredia, las que brindan el servicio eléctrico. Y en San José, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que fue creada como una empresa propia del ICE. En ese escenario, el gran distribuidor de energía es el ICE. Y se desarrolló y los otros comercializan y tienen algún nivel mínimo de generación. A eso le han querido entrar desde hace muchos años. Eh, Primero con un intento de privatización del ICE que no les funcionó y luego José María Figueres impulsó una ley para meter una figura que se llamó de los cogeneradores privados. ¿Quiénes eran estos cogeneradores privados? O que
capitales que construyan una planta pequeña hidroeléctrica que se llama Filo de Agua, que yo tengo que es como una reserva, utilizarla, o una térmica, la que funciona con petróleo. Eh, Estos son operadores privados. Y José María Figueres hizo una ley donde planteó un sobreprecio que el ICE le tenía que vender casi un 200% el kilovatio que ellos generaban con respecto al kilovatio que genera el ICE y que le tenían que comprar obligatoriamente, tuviera o no tuviera necesidad del ICE. Esa fue la primera acción que hizo. Por eso digo que también en el tema de la electricidad y los problemas, vean cómo se conectan los operadores políticos, las élites económicas, el cambio climático y la ineficacia del burócrata a cargo, que ahora vamos a ver que mucho, Valeria, lo que señalabas es muestra de la ineficacia también del burócrata o de los burócratas a cargo. Entonces ellos, porque además el tema eléctrico no es solo cubrir la demanda nacional, el gran interés es el mercado eléctrico centroamericano, que va hasta México y llega al sur de los Estados Unidos. Y hay toda una red construida para que le vendamos a la parte más vulnerable eléctrica de los Estados Unidos, que es el sur de los Estados Unidos, más Centroamérica y México, con una diferencia adicional, que nosotros tenemos una matriz energética fuertemente sostenible, porque está a base de hidroeléctricas. Ustedes me podrían decir, bueno, es que han agarrado ríos y los han convertido en represas, pero hay que tener cuidado. Bueno, veamos el caso allá del sur que se paralizó porque iba a atentar contra comunidades indígenas y no se había hecho la consulta obligatoria y al final el ICE terminó cancelando ese programa en el Reventazón. Pero nosotros, al tener una matriz basada en hidroeléctrica, es realmente muy sostenible y le podemos vender todo Centroamérica, México y el sur de los Estados Unidos. Su principal matriz es térmica, es petróleo, es a través del petróleo. Eso lo hace no solo más caro, sino que cuando estallan las crisis del petróleo, que el barril de petróleo se pone muy caro, y eso impacta la posibilidad. Vean, estoy tratando de que tengamos una mirada de lo que viene en todo este tema eléctrico, que al final no es solo si el ICE hizo bien o hizo mal. Y tenemos luego, en el gobierno anterior de Carlos Alvarado, una administración que contrajo austeridad fiscal y austeridad presupuestal. Entonces se empezó a eliminar inversiones o no desarrolló inversiones importantes que necesitaba el ICE. Y para tratar de conectar con esto que decía el sindicato de ingenieros, el gran proyecto de armonización es sacar el CENSE. ¿Qué es el CENSE? Es el Centro de Planificación de toda la demanda, la reserva eléctrica del país.
siempre ha estado en el ICE. Y el CENSE es de un altísimo nivel técnico especializado que te mide si viene el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, proyecta cuál va a ser la demanda, dice tenemos que tener esta reserva, plantea si con lo hidroeléctrico es suficiente o si tenemos que respaldarnos con térmica o si tenemos que respaldarnos con otras fuentes. Es el que ha dicho desarrollemos lo que es energía eólica, lo que es de gases, de gas, etcétera, etcétera. Toda la vida, desde el origen del ICE, el CENSE fue el que nos ha garantizado y el que administra la venta o no de energía a Centroamérica. Entonces, el mecanismo es que si hay un empresario eléctrico que tiene una planta que ya le vendió al ICE y le dice, y el ICE ya cubrió la demanda nacional, el ICE le dice, bueno, véndame para que vendamos a Centroamérica. Pero los empresarios no quieren eso. Los empresarios quieren vender directamente. Entonces, por supuesto, en, en México o en Centroamérica o en el sur de Estados Unidos, el kilovatio va a ser más caro. O sea, yo lo voy a vender más caro que lo que le puedo vender al ICE. Pues por supuesto, aquí quieren que ya el ICE no sea el gran referente nacional, que es el que capta toda la oferta energética, dice, esto es para cubrir la demanda nacional y lo que sobra lo vendemos. Y yo le compro a los operadores privados a tal precio y ustedes ya listo. Al final se dice, bueno, los neoliberales dicen, no, 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 y ahora están en armonización. Este proyecto, eso es lo que plantea. Y bajo esa lógica, al empresario, mentira que le va a importar si Cartago se va a quedar sin luz, si yo le vendo el kilovatio, pongamos un precio a 5.000 colones al ICE, y en cambio, si voy al mercado centroamericano, ese mismo kilovatio me lo pagan a 15.000, no a 5.000. Entonces yo, mentira que voy a ponerme a preocupar de satisfacer la demanda nacional. Ese es el centro de lo que estamos viviendo. Adicionalmente, como decía, en el gobierno anterior, eh, la administración de Carlos Alvarado y de Irene Cañas, que era la presidenta ejecutiva, no desarrollaron fuertemente las inversiones que requeríamos para enfrentar lo que el cambio climático está agudizando. Porque aquí, al igual que lo del tema del agua, que es lo que conversábamos con Alejandro, al igual que lo del tema del agua, la complejidad del cambio climático nos pone especialmente en el tema eléctrico más complicado a nosotros porque nuestras fuentes energéticas no son petróleo. Nuestras fuentes para energía eléctrica es agua, viento con las eólicas y paneles solares, que es la otra parte del negocio que también quieren con este proyecto, pero no es tan central. De los tres son elementos impactados directamente por desajustes en el cambio climático. Por tanto, se requerían inversiones, entendiendo que cada vez después de la pandemia, ¿qué pasó con la pandemia? La pandemia redujo la demanda. Y luego en el 2021 creció un poco la demanda. En el 2022
eh, viene la campaña, el gobierno anterior no hace nada, y este gobierno, manejado por los industriales, el sector industrial, empieza a poner como una verdad absoluta que las tarifas eléctricas en Costa Rica son muy caras y que hay que bajar las tarifas eléctricas. Vean, les cuento solo un paréntesis. En la década de los 70 y los 80 y todavía en los 90, el ICE subsidiaba la energía eléctrica a las casas de habitación, a las residencias de las personas. Le vendía el kilovatio subvencionado y le cobraba a los grandes consumidores una tarifa diferente, un poco más alta, a los industriales. Eso cambió en los 90. Se eliminó el subsidio a las casas de habitación, a las personas. Nosotros ahora pagamos una tarifa plena y al sector comercial, industrial, al empresarial, se le da un subsidio tarifario en la fórmula. Y eso efectivamente, pensando no en las personas, sino en el negocio. Y los industriales quieren, y los empresarios, y se dejan decir cosas de que nosotros tenemos la tarifa más cara de Centroamérica y casi de América Latina, y es absolutamente falso. Nosotros solo tenemos, más barato que nosotros, solo está en Centroamérica, Nicaragua, en el kilovatio eléctrico. Y estamos a nivel en segundo, tercer lugar a nivel de América Latina. Casi del 80% de la región tiene tarifas más, más altas, pero se fue convirtiendo en una verdad y la gran oferta de Chávez fue bajar las tarifas. Entonces, ¿qué hizo? Y esa es una de las causas adicional a lo anterior de esto de los potenciales apagones. ¿Qué hizo la nueva administración del ICE, electa y nombrada por él? La forma de bajar las tarifas era vender más energía a Centroamérica. Entonces vació nuestras reservas y, teniendo presente el fenómeno del Niño, no hicieron, porque lo que tenían era populismo puro, cumplir una promesa de campaña. Entonces vaciaron las reservas, hicieron cambios en el CENSE, metieron gente sin experiencia y por eso les decía que también son las ineficiencias de los burócratas que ponen. En el CENSE metieron aprendices de brujo en un momento complicado y típico de este gobierno, de una cabezonada y se ponen a aumentar, digo, a decir que hay apagón. Nosotros teníamos 23 años de no tener apagones, ¿no? Porque se había logrado garantizar la demanda en verano, en invierno. Hace más atrás de 23 años, tal vez los padres y abuelos de ustedes les podrán contar que en verano siempre había racionamiento. Bueno, eso dejó de pasar. Sí, era lógico, porque pero todas las inversiones que se vinieron haciendo en los últimos 2 décadas permitió garantizar la demanda
cubrir la demanda. Bueno, ahora pasó que el gobierno se aventuró y el primer error, Valeria, el primer error que hacen, la legislación internacional establece que cuando un operador eléctrico va a anunciar un recorte, un apagón, digamos, racionamiento eléctrico, tiene que hacerlo no menos de 5 días hábiles. Y entonces el lunes que íbamos a empezar, no se cumplían los 5 días hábiles. Es cierto que de casualidad llovió ese fin de semana, es cierto que nuestras cuencas y reservas de agua, es, donde nuestras represas del ICE están construidas en espacios altos que reciben mucha agua del subsuelo fácilmente. Un aguacero en esas zonas donde hay, porque son ingenieros que construyeron eso con conocimiento de causa, de suelos, de alturas, de cantidad de agua que caía. Se pueden llenar con relativa facilidad, pero no en una tarde, ni en un día. Pero, claro, se dijeron en la primera improvisación que el lunes no había, empezaron a medir que más bien en lugar de afectar al ICE, porque en un momento algunas organizaciones sindicales plantearon que los apagones, que yo creo que hay razón también en ello, que los apagones lo que buscaban era desacreditar al ICE para que la gente dijera, sí, sí, venga ese proyecto y que se le saque al ICE y que todo el mundo pueda vender y producir energía y que viva la pepa, ¿verdad? En términos eléctricos. Y la verdad es que no la gente más bien reaccionó contra el gobierno. El potencial racionamiento no fue solo con el ICE, sino con la imagen de gobierno. Y lo que hicieron fue cambiar y día a día ir. Hay un meme que dice, bueno, el ICE pasó de hacer planeamientos de quinquenios y décadas a planear el día a día. Este, así que es la improvisación de, del oportunismo político también, mucho de esto, la falta de planificación y los intereses corporativos. Vean cómo lo del agua y la electricidad se juntan. Y aquí la pregunta que habría que hacernos, ¿y por qué en este momento estallan estas dos crisis? ¿No? ¿Es una casualidad? No. Hoy tenemos que a nivel global el tema del agua es uno de los grandes temas agudos y el tema energético lo ha demostrado los conflictos hoy en este momento, lo que está pasando en Europa, ¿verdad? Con la crisis energética que tiene, es realmente sensible. Entonces es un disparo al pie pretender que no tengamos desde el Estado el control del factor energético nuestro, sino que quede en manos de operadores privados. Y la gran batalla que viene ahora va a ser contra ese proyecto de armonización, efectivamente. Eso es lo que se nos viene. Ya hablé excesivo en este paréntesis, No, 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 por lo que no me debían creer. para nada, don Jorge, yo estoy encantada. Realmente yo estoy encantada. Y más bien tengo como, solo que no quería interrumpir, pero tengo Ah, no, como interrumpí. preguntas acotadas a elementos específicos de lo que ahora usted comentaba. Ujú, Porque me gustaría entenderlo bien yo y también creo que al final de cuentas es información que la ciudadanía, sí, la ciudadana de a pie no necesariamente maneja. Por ejemplo, este elemento de la posibilidad
bueno, eso es lo que no entendí, es algo que sí se hace. Ya en este momento, Costa Rica y el ICE vende energía a la región centroamericana. O sea, como en primer lugar, en este Sí, momento ya lo hacemos. incluso existe y se llama el MER, Mercado Eléctrico Regional. Ujú, Es un proyecto de hace 20, puede que me equivoque, 25 años de interconexión eléctrica. ujú, Nosotros, para ponerlo en sencillo, hay como una gran línea eléctrica que nos conecta a todo Centroamérica, México y llega a partes del sur de Estados Unidos. Ese mercado y funciona en términos de cuando en los países ya satisfizo su demanda nacional y tiene excedentes, los vende a un país que lo necesite. Entonces eso opera como una bolsa, como la bolsa de valores, ¿verdad? Entonces yo voy y vendo para mañana o para dentro de una semana. No, opera de esa forma, toda la vida ha operado. Pero quien tiene el control y quien vende directamente es el ICE. No puede llegar Valeria, que se pegó el mayor de la lotería, construyó una represa y dice, ya voy a ir a venderle a Honduras o a Guatemala en el MER. No, le tengo que vender al ICE, el ICE me compra a un determinado precio el kilovatio y lo vende a otro precio en Centroamérica, que opera más por la oferta y la demanda. ok. Y entonces aquí lo que sucedió es que se quiso utilizar esa posibilidad de vender la energía en Centroamérica para subsidiar, digamos, de alguna forma y poder en efecto cumplir una promesa que no necesariamente se podía cumplir de forma efectiva, el bajar el precio de la energía aquí en Costa Rica. Y entonces se vendió la que debió haberse utilizado para fortalecer. Las Ajá. reservas para un momento como el de ahora, ¿verdad? Con el niño, porque se sabía que iba a haber el verano más extendido, que las lluvias iban a entrar más tarde, porque uno a veces en esta cosa no dimensiona una semana de atraso de lluvias, dada nuestra matriz energética, nos ponen en aprietos, porque se bajan los embalses y entonces tengo que recurrir a mis reservas. Bueno, lo que hizo fue, vendemos las reservas para recoger recursos y yo artificialmente, porque fue artificialmente, bajo las tarifas, ¿verdad? Porque ya ahora tengo 100 millones que no tenía por la venta y esos 100 millones los meto para subsidiar el precio de la electricidad y ya, aunque dentro de 3 o 4 meses tenga que subirlas, pero ya le dije a la gente, vean, el gobierno cumple. Les dijimos que íbamos a bajar las tarifas, aquí está. Eso fue el manejo político que hicieron con nuestras reservas energéticas. Qué interesante, porque yo no, bueno, no había visto esa explicación, pues de forma tan mediática como si se le dio abordaje a todo el tema. Y Es que realmente es una explicación lógica y sencilla, digamos, no. sí, si a eso le sumas dos factores más, que en el gobierno anterior faltó inversión, no se quiso hacer inversión, eh, que la pandemia al final y como la demanda bajó y el 2021 y 2022 la demanda volvió a crecer, pero no a los niveles predepandémicos, entonces nos hizo tener unas reservas, pero las inversiones que pudieron haberse hecho previendo, como se dijo, bajó la demanda, de no las hagamos. Y además tenemos regla fiscal y además acuerdo con el fondo y no ampliemos el gasto público, primero. Segundo, el gobierno actual, en 2 años que lleva, no planificó frente a una agudización del cambio climático.
y del fenómeno del niño. Entonces, como decimos, tormenta perfecta para que se anunciaran vendí las joyas de la abuela, sí, sí, y, ups, y la gran salida. Entonces dijeron, a ver, este es mi análisis, no es que se lo haya escuchado a ellos. Dijeron, ahora aprovechemos y le damos un empujón de la opinión pública contra el ICE. Decimos que es culpa del ICE, esto de los apagones. Pero resulta que se le revirtió, que no solo fue culpar al ICE, sino que culpar al gobierno, y fue ahí donde echaron para atrás. Sí, yo pienso que mucho eso responde a lo que antes también se comentaba de que a pesar de todo, la ciudadanía costarricense sí mantiene cierto aprecio hacia ese tipo de instituciones. Por más que ahora el gobierno trate de hacer ver como que todo lo que es la institucionalidad y las instituciones públicas, la gente las rechaza, realmente eso no está sucediendo. La gente sigue calificando positivamente a las universidades públicas, sigue teniendo Ujú. aprecio hacia la caja, a pesar de todo el intento de desmeritarla que se ha hecho. Y ahora con el ICE eso fue algo que quedó en evidencia. La gente sigue creyendo, al menos esa es mi lectura, la gente sigue creyendo que el modelo solidario en principio del ICE es el que deberíamos de mantener con todas sus imperfecciones. Ahora, te quisiera como también aclarar un par de asuntos. El CENSE es un órgano técnico, pero no está, digamos, él no toma decisiones. Al final las decisiones corresponden a la Administración Superior del ICE o él sí toma decisiones también por cuenta propia. No, no, toma decisiones en materia de planificación, Ujú, ¿verdad? De energética, y tiene un nivel de autonomía importante. Por supuesto que la administración superior, sí, la presidencia y el consejo directivo del ICE puede destituir, y lo hizo, nombrar o destituir, si fuera el caso, al director y al del CENSE. Eh, pero el CENSE es un órgano técnico especializado con décadas de experiencia, en donde veamos algo, el consejo directivo y la presidencia del ICE no, no son grandes especialistas en la materia, ni en telecomunicaciones, ni en electricidad. Son operadores ujú. políticos del gobierno de turno. Históricamente siempre ha habido, aunque haya contradicciones, cierto respeto por el criterio técnico, ¿no? Si un equipo como el CENSE le dice al ICE, miren, no podemos vender, pero lo de la venta fue una decisión desde arriba. Vamos a vender porque ese viene de casa presidencial, presidente dice, ejecutivo él dice, hay que, y el CENSE, a él no tiene la potestad de decir, no, yo no hago eso. Digo, si lo hace un director, posiblemente lo van a cortarle las alas. Eh, pero acá, vieran ustedes la revuelta que hay de los ingenieros y de los técnicos del ICE, cómo hay una cantidad de información explicando qué es lo que realmente ha pasado. Eh, con esto del anuncio de los apagones, y se le achaca la ineficiencia al gerente de electricidad. Eh, yo al final pienso que esto va a tener un costo para algunos cuadros, puestos de gerenciales, ¿verdad? Que son puestos políticos, como el gerente de electricidad, porque la verdad es que es realmente grave. Eh, Cuando un país anuncia que hay racionamiento eléctrico, es que hay una situación de crisis. Y eso impacta
al conjunto de la economía, impacta la actividad comercial, impacta todo. ¿M? Eh, y pone al país en una situación ante la opinión internacional muy vulnerable. Y yo creo que se precipitó este señor que está en Zapote y dijo, bueno, esta es la oportunidad y además muy fácil y que entiendan que si no privatizamos y pasamos a los operadores privados, esto ya no va a ser de 3 horas diarias, sino que va a ser de 10, 15, 20 o 10. Ok. Y mi otra pregunta ya para cerrar un poco con esa, con las Perdóneme. observaciones de la otra pregunta, este, ya me la medio respondió, pero el consejo es quien nombra a los miembros del CENSE, Al director del censo, después el al, al, director, al director, pues ok. sí, 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 nombra, tiene libertad para montar su equipo técnico y eso. Ah, ok, ok, listo. Esa era la otra duda que tenía. En el marco de que al ser un órgano técnico, qué importante que es que sea una persona que de verdad responda y actúe y brinde recomendaciones a partir de criterios técnicos y no de los Bueno, intereses fluctuantes de la política. claro, y vean ustedes, y el director del CENSE que se acaba de jubilar, eh, que él tenía más de 20 resto de años de estar al frente del CENSE. Es alguien, es de lo más reconocido acá en Centroamérica y América Latina, su especialización. Pero vean ustedes la barbaridad del proyecto de armonización. ¿A dónde quiere este proyecto y el gobierno? Porque es un proyecto del gobierno, mandar el CENSE, sacarlo del ICE, cáiganse de espaldas. Al MINAE, al Ministerio de Ambiente, que es de los peorcitos ministerios, no pudo con crucitas. Eh, Imagínense lo que es tener a cargo de todo el planeamiento energético de este país al MINAE, y entonces hay locuras como es trasladar el personal del CENSE al MINAE. El MINAE no tiene ninguna experiencia en el sector eléctrico. Esto no es como que me paro yo y digo, vamos a vender y vamos a crear esta otra represa a pura ocurrencia. Eso es efectivamente palabras mayores. Trasladarlo al MINAE, que no tiene ni el personal, la experiencia. Otra vez volvemos a los aprendices de lujo, ¿no? Y vuelvo al principio, con un bien esencial para la vida, ¿no? Que vamos a ver, y partiendo también como del proyecto que ahora, porque eso es lo que quisiera como que conversemos un poco ahora, el proyecto, porque bien lo decía usted, probablemente eso es lo que viene ahora. Ya se dio este asunto de los posibles cortes y ahora el siguiente, lo siguiente que vamos a llegar a escuchar va a ser las maravillas de ese proyecto. ¿Qué repercusiones tendría este proyecto? Digamos, como, ok, partimos de un escenario como para tratar de hacer entender o hacer o dimensionar todo lo que implica. ¿Qué repercusiones podría tener este proyecto? Bueno, por ejemplo, este elemento vinculado a que se priorice satisfacer la demanda centroamericana por sobre la demanda a nivel nacional. Pero aparte de este tipo de elementos, ¿qué otras repercusiones? ¿De qué manera podríamos verlo? ¿De qué manera podríamos o podría la gente sentir que existe una diferencia entre el servicio o la manera en la que funcionaba el servicio que ofrecía el ICE
bajo la lógica en la que está ahorita y cómo podría empezar a funcionar a partir de la manera en la que se plantea o se plantearía con este proyecto de ley. Sí, voy a decir, tal vez en técnica legislativa, en este momento estamos en el periodo de sesiones extraordinarias. ¿Qué significa eso? Las sesiones extraordinarias es el periodo por 4 meses donde el gobierno es el que coloca la agenda de los proyectos que la Asamblea Legislativa discute. En periodo ordinario es cuando los diputados se ponen de acuerdo y dicen prioridad este listado. Y el gobierno manda y quedará a criterio de los diputados si incluye alguno de los que el gobierno envió. Pero en este periodo, exclusivamente el gobierno, a no ser que el gobierno diga, también recojo un proyecto de algún diputado, de algún grupo de diputados. ¿Cuáles son los dos proyectos emblemáticos para este periodo? Armonización eléctrica y vuelven con las jornadas 4-3, que es eliminar la jornada laboral de 8 horas. ¿No? Esos son los dos proyectos a los que le van a meter o le están poniendo y ya empezó el movimiento legislativo. En armonización, le decía esto para que la gente comprenda que en estos próximos meses esto va a empezar a moverse. Vamos a ver, también está el tema del referéndum, entonces todo se puede revolver, pero en principio es una prioridad del gobierno. ¿Qué plantea? ¿Cuáles son los efectos? Uno, le elimina del proyecto, le elimina a ALICE como ente rector en materia energética. Deja y convierte a ALICE en un operador más. Hasta ahora, el ente rector ha sido el ICE y eso es el modelo que hemos tenido por 60 años. Bueno, le quita esa rectoría y dice, no, no, eso pasa al MINAE. Primero. Segundo, se libera y se flexibiliza tanto el mercado nacional como el mercado centroamericano. Entonces, todo el mundo puede vender donde mejor considere que de los operadores privados. Así que la ley de la jungla, ¿no? La ley de la jungla. Muy, muy complicado, efectivamente, porque yo determino yo como operador a dónde y a quién le vendo. Ya no es la misión del ICE como ente rector es garantizar que la demanda energética de Costa Rica se satisfaga. Y si no la puede satisfacer por medios propios, compre energía donde sea, pero su misión es que haya la energía aquí sí, 24/7. Este, eh, y ahora, si todo lo convertimos en operadores, que lo que les interesa es quién me paga más el kilovatio, y esto se convierte en la ley de la jungla, aunque haya regulación y normativa. Desde los sindicatos del ICE ya hay un acuerdo de empezar a hacer el cabildeo con las fuerzas legislativas. Y el primero en el banquillo es cómo se va a mover Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque nadie puede negar que el ICE es una criatura de Liberación Nacional, resultado de don señor Dengo,
liberacionista y que fue el Partido Liberación Nacional el que creó el ICE. Bueno, esa fracción legislativa va a estar dispuesta a desmantelar el ICE. Y ahí tenemos que emplazarnos a ese partido. Recordemos que ahí están los Arias. Y recordemos que los Arias tienen negocios en el sector eléctrico, energético, por medio de el ingenio Taboga. Recordemos que cuando aquí se empezó a hablar de biocombustible, porque además vamos viendo las modas. Entonces, Costa Rica, donde el 90% de su matriz energética es renovable, se dijo que había que meter otras renovables y los biocombustibles, que es a partir de la caña de azúcar. ¿Y por qué había que meter eso? Porque el principal dueño de la producción de caña de azúcar es el ingenio Taboga, cuyos dueños son los hermanitos Arias Sánchez. Vuelvo otra vez. Todo está correlacionado, intereses de las élites políticas, de las élites económicas, nos meten supuestas consignas de ambientales, que yo estoy de acuerdo, pero un país como el nuestro, nosotros, si tuviéramos el caso de Nicaragua, donde el 90% de su matriz energética es térmica, o sea, petróleo, yo digo, sí, busquemos lo eólico, lo solar, lo esto, hay que cambiar radicalmente. Pero Costa Rica tenemos otra matriz. Y lo que estamos viendo aquí es, igual que con el agua, el gran negocio que ha sido su sueño acceder, bueno, yo les decía, Figueres a los cogeneradores, que son sus socios de negocios, etcétera, obligó a Lice durante, por más de 20 años a comprarles energía eléctrica, ocupáramos o no ocupáramos, a un sobreprecio y por supuesto, ahí es la ganancia. Ah, y después hacernos cargo, el ICE hacerse cargo. Después de 20 años, cuando la vida útil de esas represas fenecen, entonces quien las tiene que asumir y comprar es el ICE. Le hemos comprado cada kilovatio a un sobrepeso, aunque no lo ocupemos, y además cuando la vida útil de la represa ya deja de ser rentable, el ICE además se la tiene que comprar. Negocio redondo. Ahora quieren ir más allá con este proyecto de armonización y eso lo que va a provocar es, como el caso de España, donde todos son operadores privados y el año pasado las tarifas todos los meses subieron hasta que llegó a un 350% de aumento de las tarifas en 6 meses. Imagínense lo que eso significaría y lo que significa en términos de empobrecimiento de la gente. O sea, volvemos a que la gente, la candela, en un momento en que la electricidad es más necesaria que hace 50 años, porque hoy dependemos de la tablet, del computador, del celular, para muchas cosas o casi todo. Y sin energía eléctrica, esas son herramientas que no funcionan. Digo, con una candela usted no prende el teléfono, no carga el teléfono. En eso estamos. Don Jorge, yo quisiera, y usted se me adelanta las preguntas, es la Ah, segunda ya que es la segunda ya que se me adelanta, pero no importa, porque entonces lo que voy a tratar es de que podamos como
detallar un poquito más. A partir como de ya una cuestión más de lectura politológica, eh, del escenario que tenemos en la Asamblea Legislativa. Usted hablaba sobre particularmente Liberación Nacional, que tienen un peso significativo en la Asamblea Legislativa y que a partir de también, o sea, tenemos dos opciones. O pesa quizás los principios y las ideas que en algún momento existieron en Liberación Nacional y que en algún momento justificaron y pues motivaron a la creación de una institución como el ICE. O pesa eso o pesan los intereses económicos de ciertos liderazgos del partido eh, y de grupos también de poder que quizás simplemente tienen influencia en la toma de decisiones de cada uno y cada una de esos diputados y diputadas. Pero aparte de Liberación Nacional, vamos a ver, no necesito, bueno, si gusta hacerlo también sería maravilloso, que me haga así como un análisis detallado de cómo piensa que votaría cada diputado, pero qué tan alentador creemos o qué tan preocupante vemos el panorama a partir por ejemplo, no sé, bueno, el PSD es muy evidente, partiendo de la posición de gobierno. Eh, el PUS, por ejemplo, bueno, ¿qué indicios hemos visto por parte de la unidad? Eh, el liberal progresista quizás no genere muchísimas expectativas positivas, pero bueno, por ejemplo, el PUS, ¿qué podríamos ver ahí o qué podríamos esperar? Vean, nosotros tenemos, yo creo que una de las legislaturas más conservadoras, además más reaccionarias de los últimos años. Tal vez la única diferencia, paréntesis antes, Liberación Nacional es corresponsable de toda esta debacle en todos estos años, ¿verdad? Ellos aprobaron el TLC, aprobaron la entrada de la telefonía celular transnacional, han venido siendo parte del desmantelamiento del Estado. Entonces uno lo que diría es que Liberación Nacional, ya como para terminar de quitarse la careta, es esta última prueba, allá con el ICE, ya solo, digamos, el ICE y la caja es como, bueno, la caja más la unidad, pero el ICE es como centralmente ver si son algo diferente, si algo les queda de eso, de ese partido de hace 50 o más años. Eh, yo estoy muy preocupado porque la composición, les decía, era muy conservadora. Tenemos estos libertarios, a lo Milei, ¿verdad? Que ellos, Estado nada, eh, a los neopentecostales, ¿verdad? Que son muy neoliberales, muy reaccionarios, no solo en términos de valores y eso, sino en materia de política económica, y son antiestado, son antiestado, eh, se golpean el pecho, se persignan, pero eh, lo que buscan es el mercado, que nada más sea el factor. Entonces ya ahí tenemos dos fracciones. En la unidad ha venido teniendo una metamorfosis cada vez mayor, donde el viejo calderonismo, que alguna vez fue social cristiano, que era la otra pata, la socialdemocracia, que planteaba el tema de un Estado fuerte, con peso en la política social, ellos han migrado a lo que migró la democracia cristiana a nivel internacional, eh, que fue a un social liberalismo. Son neoliberales,
que de pronto conciben lo social como caridad. Entonces, sí, demos una beca, demos una ayuda, pero no pensemos en política social universal. Ahí la mayoría, y más ahora con el nuevo secretario general o presidente, no me acuerdo cuál es el puesto que tienen ellos, pero la principal figura es hoy un tipo educado en Washington, en Estados Unidos, pero además un investigador y como le dicen, un investigador senior del Instituto Cato. El Instituto Cato es el think tank o el tanque de pensamiento más importante en Estados Unidos del Partido Republicano. Entonces, y este presidente de la unidad, que ahora, de cuyo nombre no es que no quiero acordarme, sino que se me olvidó, eh, es, viene de ahí, y él le ha impreso a la Unidad Social Cristiana esta lógica abierta y claramente neoliberal, casi libertaria, al igual que el partido de Feinsack. Entonces ya ahí tenemos tres fracciones legislativas. La unidad se podrán desprender dos diputados, a lo sumo, de ocho, ¿no? Ojalá tres. Y a ver si en alguna, la obra de Calderón Guardia les hace algo de ruido, pero lo dudo. Y la fracción de gobierno. Entonces, tenemos al frente cómo se va a portar o comportar Liberación Nacional, más el Frente Amplio. Obviamente el Frente Amplio, sus 6 diputados van a votar en contra y ya venimos coordinando con ellos. Pero el escenario es complejo, muy complejo, y va a requerir de una respuesta en las calles de la gente, ¿no? De entender que lo que estamos defendiendo no es solo Alice, sino que lo que estamos defendiendo es nuestra soberanía energética, que es la que nos garantiza poder tener un derecho humano que es el acceso a la energía eléctrica. Y yo creo que en el combo del ICE fue la defensa del ICE como institución. En esto hay que defender, pero hay que ampliar. Estamos hablando del tema energético en un momento muy grave de agudización de lo peor del cambio climático, en un momento muy grave del contexto global en donde el tema energético se convirtió en un tema de seguridad nacional, así de sensible, y todo eso lo tenemos que meter en la licuadora y sacar mensajes claros, no así tan confusos como los míos en este momento, sino que la gente pueda entender con claridad de lo que se viene y de la afectación en su casa, de la afectación a su familia. Ya lo empezamos, vean, con solo los apagones cuando se anunciaron y ya empezó que los abuelos, que la gente que estaba atendiendo, que con diálisis, ¿verdad? Por problemas renales, ¿qué va a ser? Pero sí, la cosa es complicada. No con esto quiero que la gente parta de estamos derrotados. No, no, no. Es complicado, pero requerimos luchar, luchar en defensa de dos factores centrales, agua y energía. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, ¡Bueno, pero, pucha, qué rápido! pero sí, sí me siento muy, muy contenta personalmente y asumo que Ale también, eh, muy, muy satisfecha con toda la discusión que pudimos desarrollar a lo largo del programa.
Me parece que realmente es un insumo de provecho eh, para la gente que nos escucha, que pueda aclarar mucho de lo que ha venido sucediendo, de lo que está pasando y también de lo que viene, que al final de cuentas también es a lo que deberíamos de ponerle un ojito próximamente, también para poder hacerle frente a todo esto que nos comentó don Jorge y poder asumir ese papel que le corresponde a la ciudadanía, de hacerle frente en este caso específico, a este proyecto de ley, pero también a toda la corriente neoliberal, digamos, que, que ha venido azotando desde hace décadas, pero ahora con mucha más fuerza. Eh, yo le agradezco un montón a don Jorge por su participación, por No, aceptarnos la invitación al programa. no, a ustedes por darme la oportunidad de hablar aquí. Bueno, pucha, hablé 2 horas, mareé a la gente, pero no, interesantísimo y cuando me quieran, con mucho gusto. Ale, vos querías sumar algo. No, muchísimas gracias, don Jorge, más bien. Y recalcar en este llamado, ¿verdad? Al pueblo costarricense. En más que todo, exigir lo que se nos debe, exigir lo que es nuestro. Y ahora que usted explicó todo este plan, ¿verdad? Que se tiene, y más de manera legislativa, pues ahí está el despacho de cada uno de las diputaciones representantes de su comunidad, ¿no? Entonces, qué importante sería poder comunicarse o incluso mandar un mensaje a esas personas exigiendo los derechos que desde un principio son nuestros, ¿verdad? Pero no, don Jorge, de verdad, muchísimas gracias. Al final sí pudimos, politólogos, politólogas y sociólogo por ahí, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Ah, con gusto, placer. Muchas, y muchas gracias también a todas las personas que se quedaron las 2 horas escuchándonos conversar. Esperamos que haya sido un programa de mucho provecho y que también hayan disfrutado mucho toda la conversación. Eh, agradecemos mucho a todas las personas que estuvieron aquí durante este tiempo. Entonces, hasta luego, muy buenas noches. Regálenme un momentito que yo creo que no pude ponerle el sonido.